Dios y Padre nuestro, que has hecho llegar tu salvación a todos los confines de la tierra, concédenos esperar con alegría el glorioso nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Hoy Dios trae un mensaje de consuelo. Los anuncios del Antiguo Testamento siguen cumpliéndose en Jesús y la palabra viva y eficaz nos sigue edificando y transformando para celebrar mejor el acontecimiento salvífico del nacimiento de Jesús. Escuchemos atentos. Tupa ñande yarañe, Isaías aranducape oyehai haisha. Tupa hei. Pembovy'a cheretaguápe, peñe'ẽ pendepy'aiteguive Jerusalémpe, ha peje chupe opamaha itembiguaireko, omengoviapamaha hembiapovaikue, ohupyty mahague Ñandejáragui ñenupajo'a opa iñangaipáre. Oĩ peteĩ osapukáiva. Pembosako'i Ñandejárape haperã, yvy ojeiko'yháme, pejapo yvyperõme tapepo'i ñanetupáme g̃uarã, pemoenyhẽ umi ypyko'ẽha, pemboguejy yvyty ha yvypu'ã, pejapo yvytypu'ãgui ñu ojojapaitéva, upérõ Ñandejára ohechaukáta, hekomimbipa ha upéva ohecháta opa yvypóra oñondive. Ñandejáravoi upéicha he'i. Oĩ he'íva, ere hatã, ha che ha'e, mba'épiko ha'eva'erã. Opa yvypóra kapi'ícha ha yvotyñúicha hekove. Pe kapi'i ipiru. Ha viru pe yvoty Ñandejára oipejúramo hi'ári. Yvypóraniko añete ku kapi'ícha. Pe kapi'i ipiru. Ha viru pe yvoty tupañe'ẽ katu opyta opa árape g̃uarã. Ejupi yvyty yvatépe, nde reraháva Siónpe marandu porã. Hatã esapukái. Nde reraháva marandu porã Jerusalémpe. Esapukái kyhyje'ỹre, ere Judapegua tavakuérape, péina upépe ne tupa. Og̃uahẽma Ñandejára ipokatu reheve ha pyapy mbaretépe opa mba'e ipoguýpe omoĩ. Ogueru hendive hẽtagua og̃uenohẽva'ekue jejopy ovecha rerekuáicha, ogueraha ijovechakuéra omongarúvo. Ohupi umi ovechara'y, ogueraha ijyva ári, ha oñangareko ovecha imembyramo-vare. Tupa Ñandejára ñe'ẽ. Romomba'eguasu ndéve Ñandejára.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado. Ave María Sin Purísima. pecado concebida. Queridos hermanos y hermanas, a ustedes, educadores y familias cristianas, a cada uno de ustedes, que son los laicos que educan en la esperanza para una sociedad más humana, el saludo y las bendiciones de nuestro Padre Dios, por intercesión de la Inmaculada Concepción, Virgencita de los Milagros de Cacupé. Los quiero animar con el tema Los laicos y el desafío de educar en la esperanza. Los desafíos de la educación para una sociedad más humana. A ser educadores de la esperanza y que puedan afrontar los desafíos de una sociedad convulsionada por varios motivos externos: pobreza, violencia, ideologías, o internos: vacío existencial, soledad, incapacidad de frustración, pecados. Estoy seguro de que muchos de ustedes se dedican a acompañar a sus hijos en su procesión de madurar personal y social, en su crecimiento espiritual y cristiano. Eso es muy bueno, que los ayuden a discernir y no dejen su tarea formativa a otras instancias educativas, como pueden ser los medios de comunicación, el internet, ni siquiera la escuela, porque la escuela está para complementar, no para reemplazar al hogar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios no nos llama a una esperanza desligada de la realidad, fantasiosa o ideal. La esperanza la empezamos a experimentar desde el primer anuncio del amor y del perdón de Dios en el querigma, desde la fe que recibimos en nuestro bautismo. La palabra de Dios nos ilumine a educar en la esperanza y con valentía afrontar los desafíos educativos para nuestra sociedad más humana, más abierta a Dios y promotora de justicia y de paz. Creemos que solo desde Dios y su Iglesia encontramos la fuente de la esperanza ante la realidad actual de nuestro mundo cada vez más desorientado. La primera lectura de Isaías nos invita a la consolación. Hemos escuchado en guaraní. En este tiempo de Adviento, las promesas del profeta Isaías se verifican en la persona de Jesús. Él es la palabra de amor y de verdad para todos los tiempos. Dice el texto: hablen a Jerusalén, díganle que ha sido pagada su culpa. El Señor Dios Yahvé ha perdonado a su pueblo
restableciéndolo después del exilio de Babilonia en su tierra prometida. Es una obra estupenda porque para abrirnos a la esperanza, Dios actúa allí donde para nosotros parece difícil e imposible, en nuestros desiertos. Dios abajará las colinas del egoísmo, la soberbia y los instintos para liberarnos, aunque a veces ese es un proceso doloroso que implica pasar por el desierto antes de llegar a la promesa de la felicidad. Por eso, asumir una tarea educativa bajo la iluminación de la palabra significa abrirse a la gracia de Dios y dejarse guiar por ser capaces de nadar contra corriente y de ser capaz de mirar a la persona en su totalidad, en todas sus dimensiones, corporal, psíquica, social y espiritual. Asumir una tarea que forme a la persona del niño o del joven, teniendo presente que es un ser trascendente, imagen de Dios, hecho por amor y para amar. Vamos a decirlo con claridad para cumplir el deseo del corazón y que no prevalezcan la violencia, la mentira, la injusticia. Tiene que entrar Cristo, el Hijo de Dios, en nuestra historia personal y comunitaria. Otra palabra clave del texto escuchado es consuelo. Esta significa que Dios nos levanta el ánimo para que sigamos nuestra misión. Por eso, en los capítulos que siguen, el profeta animará a los judíos para que vuelvan a pesar de las dificultades. Debemos luchar permanentemente contra las fuerzas del mal, con el testimonio de nuestra confianza en Dios por intercesión de María Santísima. Como dice el Papa Francisco, no tenemos derecho a tener mentalidad de huérfanos, porque María Inmaculada es nuestra Madre y cuida de nosotros. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Vamos a mostrar al mundo el motivo de la esperanza de los paraguayos, que no es en este candidato político o aquel, no es el presupuesto estatal o la ayuda extranjera con ideologías. No. Vamos a compartir con todos hoy, sin avergonzarnos jamás de nuestra identidad cristiana. Vamos a dar razones de nuestra esperanza, nuestra fe. El Evangelio según San Mateo. Aquí se trata de una versión un poco distinta de la parábola de la oveja perdida según el Evangelio de Lucas. Se ha extraviado una oveja y la comunidad debe encontrarla. La iglesia en salida hacia las periferias, a los alejados por varios motivos, a los no creyentes, evangeliza precisamente a las personas extraviadas, marginadas. Pero cuidado, con discernimiento con respecto a la dignidad, porque en ciertas actitudes de aparente piedad hay un profundo desprecio, como cuando en nombre de la inclusión negamos la realidad de las cosas o caemos en una visión ideológica de la salvación de los pobres desde el materialismo ateo. No, así no. Es desde la fe donde el hombre se libera y todo lo demás se ordena y fructifica. Así lo hizo Jesús con los marginados y pecadores. Nunca negó el pecado para ganar adeptos, pero tampoco se asqueó de nadie, nunca marginó a nadie. La misericordia se vive en la verdad y en el amor. A imitación de lo que hizo Jesús con los marginados y pecadores, ustedes, cristianos laicos, partícipes de la evangelización desde su bautismo, están llamados a anunciar su fe, movidos por la esperanza hacia un mundo nuevo, donde los políticos, empresarios, artistas, deportistas puedan renunciar a la injusticia, a la corrupción y al pecado, a la luz de la verdad en el amor de Dios. Quiero hablarles de la educación y sus implicancias.
¿Para qué educar? Es abrirse a la realidad de un proceso de mejora personal, donde relucen los talentos en servicio de los demás. En este contexto difícil que atraviesa la humanidad, donde se advierte la extensión de un pensamiento que combate la fe, un anticristo cultural rebelde que pone su confianza en las propias fuerzas, en la técnica, en el dinero, en el hedonismo, sin Dios. Ustedes, educadores, están llamados a dar razones de educar en la esperanza, a pesar de todas las contrariedades de las ideologías dominantes. La educación trae consigo una serie de implicancias a nivel de la globalización actual. En todos los países hay una emergencia educativa, una urgencia educativa. La emergencia educativa ha sido motivo para que el Papa Francisco lanzara el llamado Pacto Educativo Global, con identidad, una aplicación a su encíclica Fratelli Tutti. Educar es el derecho de los padres, que darán cuentas a Dios por eso. Es serio. Estamos en una disyuntiva histórica. O aceptamos acríticamente la imposición de una educación de la globalización desde fuera de nuestra realidad y de nuestra cultura, o bien la construimos críticamente juntos desde nuestro ser nacional, en diálogo con las propuestas innovadoras de la pedagogía. Porque asistimos a una profunda transformación antropológica, promovida por las ideologías del postmodernismo y del relativismo. Sabemos que en algunos países han fallado al seguir ideologías cargadas de frustraciones y de inmoralidad. No podemos permitir que nos impongan esos sistemas fallidos. La humanidad y nuestro país se encuentran en un contexto inédito, donde se entrecruzan preguntas e intereses sobre la búsqueda de sentido y la calidad educativa para nuestro país. Por una parte, asistimos a una rápida difusión de una cultura centrada en la autonomía del hombre como individuo y como especie con respecto a la realidad. Entonces se habla de egolatría, una verdadera adoración del ego. Pero por otra parte, por nuestra parte, debemos aferrarnos a nuestra identidad cristiana para combatir esta mentalidad en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestro gobierno y en nuestra sociedad. Ha saltado al tapete la cuestión de la Agenda 2030, motivo de muchas interpretaciones. A la luz de esa Agenda 2030, se está proponiendo el Plan Nacional de Transformación Educativa, que sin duda tiene sus aspectos propositivos buenos, pero al basarse en las orientaciones de dicha Agenda 2030, al igual que la Ley 6.659, que aprobó el Congreso en plena pandemia año 2020, aceptando el convenio de cooperación con la Unión Europea con la suma de 38 millones de euros no reembolsables y monitoreando en un marco de gobernanza que seguirá vigente al término de este gobierno y al siguiente. Ambos, tanto el plan como el convenio, esconden terminologías ambiguas que necesitan ser aclaradas para no entrar en conflicto con la educación que los padres de familia quieren para sus hijos. No es un problema solo político o económico, es un problema de orientación de valores educativos. La Agenda 2030 introduce, por ejemplo, terminologías como igualdad de géneros, empoderamiento de las niñas, enfoque de derechos, ciudadanía global, interculturalidad, inclusión, no discriminación, que debido a la orientación discursiva que ha tomado las Naciones Unidas, la ONU, sobre todo de las conferencias de Cairo sobre desarrollo en 1994, donde
expresaron los derechos reproductivos ligados al aborto, y de Pekín sobre la mujer en 1995, donde hablaron del género como constructo sociocultural cambiante de la sexualidad desarraigada de su dimensión biológica, y desde la publicación de los llamados principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y a la identidad de género. Dichas terminologías, hermanos, exigen un buen discernimiento de parte de la comunidad educativa. En esto, la convocatoria del Congreso de Educación Católica, protagonizada por la Universidad Católica, podrá ayudar a su esclarecimiento y a superar antagonismos existentes. Es inaceptable la colonización ideológica que se nos quiere imponer. Felicitamos desde aquí a la Cámara de Diputados, quienes, escuchando el clamor de los padres de familias, sus motivaciones auténticas, no partidarias, por solicitar con firmeza y argumentación abundante y adecuada la derogación de esa ley 6.659/20, a petición de leones luchadores, educadores de sus hijos, movidos por la dignidad de la persona del niño y de la niña y decididos por una educación en valores, en contra del adoctrinamiento de toda ideología que promueve la obsesión de la sexualidad, del hedonismo sexual y la perspectiva o ideología de género como construcción sexual independiente de la naturaleza. Qué bueno que hoy el Senado también escuche estas motivaciones y busque otras fuentes de sostenimiento a la merienda escolar y a los kits que no pueden faltar para incentivar el estudio y la excelencia entre los ciudadanos más pobres de nuestro país. Nuestra educación y sus desafíos actuales. Hemos vivido 2 años perdidos para la educación escolar por la pandemia. Miles de niños carecen de las oportunidades para aprender y quedarán rezagados. Hemos constatado esa catástrofe educativa a lo largo de la pandemia y tal vez mucho antes ya. Es cierto que se han hecho también muchos progresos en el campo escolar, pero nos damos cuenta de que el Internet y las redes sociales están alterando las relaciones entre los seres humanos, afectando a diferentes capacidades personales como la memoria, la creatividad o la capacidad de concentración y de pensamiento lúcido. Ciertamente la web ofrece grandes oportunidades, pero su no neutralidad conlleva peligros. Por eso el Papa en Laudato Si dice así: la tecnología de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas y por eso a veces resuelve un problema creando otros. Fin de la citación. La educación es un medio muy eficaz para cambiar el mundo y nuestro país, en el que se experimenta la desorientación y la no armonía social. Necesitamos el pacto educativo entre la familia, la escuela, la sociedad y la cultura. Debemos recuperar la comunidad educativa con todos sus estamentos: alumnos, docentes, padres, directivos, administradores, egresados. Ustedes saben que a través de la educación sus hijos pueden alcanzar su máximo potencial y se convierten en ser consciente, libre y responsable. Así se abre a la esperanza de una sociedad más humana que requiere generosidad y valentía. Educar será siempre un acto de esperanza. Abrirá nuevos horizontes de convivencia social, de solidaridad y de fraternidad, como de cuidar nuestra casa común, comenzando por el propio cuerpo
y su dimensión biológica en la perspectiva de la trascendencia y del amor divino. Educadores y padres de familia, laicos consagrados por el bautismo, promovamos una educación familiar y escolar que recupere la visión de la dignidad de la persona. En la escuela debemos comprender la realidad con la transmisión de sus contenidos, pero también de hábitos buenos y de virtudes, junto con la educación medioambiental y espiritual. Debe fomentar la trascendencia de la persona humana, el desarrollo humano integral, el diálogo con identidad y el trabajo por la justicia, la paz y la apertura a Dios. Si es cierto que el presupuesto general de la nación debe reconocer y no solo destinar mayor recurso a satisfacer las múltiples necesidades en el sostenimiento escolar, también el Estado debe hacer un autoanálisis y racionalizar los recursos nacionales que administra, tales como los royalties de Itaipú y Yacyretá, con mayor control seguro de que alcanzará mejor los bienes a todos. Algunas propuestas para nosotros. La reforma educativa debería comenzar por la reforma del Ministerio de Educación y de Ciencia, independizarlo del factor político partidario desde sus autoridades más elevadas hasta el personal menos distinguido de las oficinas del Ministerio de Educación en los departamentos de nuestro país. Es necesario actualizar el diagnóstico general presentado en el Plan Nacional de Transformación Educativa 40 y repensar desde la Constitución Nacional el aporte de la Iglesia y de la fe cristiana, que está ausente totalmente del diagnóstico y de las propuestas operativas. ¿Será que para el Ministerio de Educación no existe el pueblo cristiano, que en el último censo son el 80% de la población? ¿Tienen miedo a la Iglesia y a los que profesamos la fe cristiana? Todos estos planteamientos nos invitan a repensar en la necesidad de un pacto educativo nacional, con el aporte de las universidades y la necesaria crítica al servicio del Ministerio de Educación y Ciencias, que debe dedicarse mucho más a garantizar la formación de los docentes para la calidad educativa, no solo técnica y funcional, sino formativa de la persona como hijo de Dios y miembro de la cultura paraguaya. Para todos nosotros, y en especial a ustedes, educadores y padres de familia, para educar debemos partir del ser, de la esencia, y recordar cuál es la raíz de nuestro árbol educativo, ya que solo desde allí podemos hacer las reformas necesarias. Una visión antropológica clara para poner al ser humano y su dignidad como persona al centro de nuestra atención. No debemos renunciar a nuestros valores, aunque nos ofrezcan asesores, monitoradores y financistas externos con miradas limitadas y cerradas y erradas. Es evidente replantearse la situación académica, la formación de los docentes y un currículo que enseñe a trabajar entre las tantas prioridades del Plan Nacional de Transformación Educativa. El padre Jesús Montero, sacerdote jesuita, hizo la llamada de respetar el proceso de reforma educativa desde el cumplimiento de la Constitución Nacional y la Ley General de Educación. Por lo que vemos, habrá que reiniciar todo el proceso con mejor diseño de participación para su elaboración, con el auténtico y no falseado consenso nacional antes de convertirlo en ley. No dependamos de otros países y proyectemos con nuestras universidades un plan nacional diversificado, según las necesidades y riquezas locales de los departamentos y con la mayor autonomía,
para que las escuelas católicas y las privadas realicen innovaciones educativas de calidad a ser imitadas. Es conveniente destinar los recursos para que los padres de familia dispongan de ellos para elegir el tipo de educación para sus hijos. Queridos educadores y padres, ustedes son los que promueven la cultura paraguaya, siendo la educación escolar y universitaria un factor de innovación, de desarrollo social y ambiental, pero sobre todo de formación de la persona, de las nuevas generaciones. Desde la tarea de ustedes, en todos los campos de la economía, del trabajo, de las organizaciones sociales y políticas del mundo, del arte y de la comunicación social, están promoviendo una educación en virtudes, la educación afectivo-sexual, basada en ciencias y formación del carácter, la convivencia armónica entre ciudadanos, el bien común y la dignidad humana. Esa es la educación que ustedes aportan como protagonistas, como honrados ciudadanos y comprometidos cristianos. Ustedes, educadores y padres de familia, son portadores del Evangelio en la cultura paraguaya, pero también exijan a las autoridades para que las políticas públicas, buscando el bien común y la dignidad humana, prioricen la promoción de los marginados, indígenas, campesinos, niños y jóvenes de las calles, trabajadores informales, mujeres maltratadas, los abuelos, los drogadictos, las víctimas de secuestro y de abusos, sean atendidas con programas educativos y sociales destinados a ellos. Enseñen la convivencia democrática y respeto al cumplimiento de la Constitución y las leyes, invitando a sus hijos jóvenes a participar de las próximas elecciones democráticas, recordando que según la Constitución Nacional, el voto es obligatorio y que las autoridades competentes la deben hacer cumplir. Enseñemos a construir la sociedad desde nuestra responsabilidad ciudadana. Por último, les invito a educar evangelizando con los valores humanos y cristianos, con la esperanza de construir una sociedad más justa y libre para servir. Entonces, en esta lucha por la educación en valores y desde nuestra cultura cristiana y paraguaya, recibiremos la bendición de Dios y de María Santísima de Cacupé. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dirijámonos a nuestro Padre Dios, después de escuchar su palabra y meditarla, haciéndola nuestra oración, presentando al Padre todas nuestras necesidades. Por la Iglesia, para que sea signo de la misericordia de Dios, que busca con amor a cada hombre y desea la salvación de todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y en especial por Monseñor Edmundo Valenzuela, para que sean buenos pastores, según el corazón de Dios, llenos de atención y cuidado por cada oveja que le ha sido confiada y siempre estén en busca de la que se ha alejado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Umi oñeñamduba momburu ñamdeyara hayyerobiawi. Ikatuhawansha oeshakwa ñamdeyara imboraju jesecuera. Jape y promesa de salvación o pavabendibe, royerurendebe ñamdeyara. Orerendumíquena ñandeyara. Por los que sufren en su agonía,
debido a su alejamiento de Dios en vida, para que en la última hora puedan encontrar a Dios e invocar su nombre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que nos convirtamos en instrumentos de Dios y busquemos a aquellos hermanos nuestros que se han alejado de la Iglesia y hacerlos volver a Dios, sobre todo en este tiempo de Adviento y Navidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Peregrinos cuerareje, y catujahuaisha, jaecuera ojesape, putumbupe, daipori huillerovia coarapupe, royerurem debe ñandeyara. Ore den dumíquena ñandeyara. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alégrese el cielo, goce la tierra delante del Señor que ya llega. Hemos dicho con el salmo de hoy. Alegres por el fruto de la tierra, llevemos los dones de pan y vino al altar. Cantemos todos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sión recibió la vida, aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva, para que donde abundó el pecado, sobreabundara tu misericordia, por Cristo, Señor Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está presente Cristo resucitado. Por eso exclamamos: este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con mi hermano Edmundo, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ñandillara Jesucristo, ñandembo Ejahuesha, ñamopuavo ñandepo, ñañembo ello aite. Oreru, tevaga perimeva, toñembo lloravia que nanderera, toreño ambande boracu, toyapón del bipotaco, gari y vaga peguacha. Eme orebe coarape, oreren biuna, opa ara lo cotebeva. Ella rey que na orebe envia poba ikue, los yarei haisa de la pisape envia poba ikue orendive. Anike na yaro ike roñepu ana aba y hanwam, haorepe a opamba baiwi. Rojiruren debe ñandillar oreru, orepe a hanwa opaitemba baiwi, apende a punaru pi orendive, eme orebe puaguapu roikobe allá ubi y katu hanwansha de ore por jubere korupi, roikota peite angaipa urem, ani ipoaka orereje baebeishawa, pua angata, rohano allá ou jewipeve hishapiransha, ore pisinohara ñandejara Jesucristo.
De pope ñandeyara oreru, oin ubu haivaga. De maente puaca, ande venguarante tenacuapona tapiaite. Ñandillara Jesucristo herebe cuende apóstol cuerape, peaguapú ajeyape peaguapú shembaete eva ameepm, aníquena nemaduaore angaipareje, emañau veim baishapan de un güerovian de iglesia, aucojanguan de ripotajaisha, embonguatai chupe peaguapú atecope teime, de ricoveva ande puacapama, uma coanjatapiaite. Amén. Amén. Yandillara Jesucristo puaguapú toi tapiete penendive. Hanendi vea vei. Pemboazo yupe ñandeyara Jesucristo Puyaguapú. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Toda la celebración eucarística nos ha preparado para recibir a Jesús. Con un corazón agradecido, acerquémonos a recibirle en la Santa Comunión. Para aquellos que no pueden acercarse a recibir a Jesús sacramentado, y aquellos que nos acompañan a través de los medios de comunicación, hagamos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Cantamos.